Mi nuera vendió el coche antiguo de mi hijo para comprarse una bolsa Hermès. Cuando descubrí el garaje vacío, mi nuera me dijo, ya lo vendí. Esa chatarra apenas alcanzó para una bolsa Hermès. Me derrumbé por completo, hasta que el vendedor del coche me llamó y dijo, señora, su hijo dejó algo dentro del auto. Tiene que venir ahora mismo. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Esa mañana temprano, recibí una llamada de Bianca, mi nuera. Su voz al teléfono era fría, distante, como si hablara con una extraña. Mamá, ¿podría pasar al departamento y ayudarme a limpiar las cosas viejas de José? Dejé las llaves del departamento y del garaje en el buzón del vestíbulo. Ni una palabra de consuelo, ni una pizca de emoción. Solo alcancé a responder sí, y la línea se cortó. Apreté con fuerza el auricular. José, mi hijo, había muerto hacía menos de una semana, y ella ya quería borrar todo rastro de él. Me puse mi viejo abrigo, tomé mi llavero y pedí un taxi. Le indiqué al chofer que me llevara al conjunto donde vivían José y Bianca. Al estar frente al departamento, mis manos temblaban mientras sostenía las llaves que ella había dejado. El metal estaba helado, como la sensación que oprimía mi pecho. Decidí abrir primero el garaje. La puerta de metal chirrió al levantarla, y un olor a aceite y metal me golpeó la nariz. Entré, con la mirada fija en la esquina donde solía estar estacionado el Mustang azul oscuro de 1968 de José. Pero ahora solo quedaba un vacío helado. En el suelo de cemento, unas manchas frescas de aceite brillaban, recordándome cruelmente que el coche ya no estaba allí. Caminé alrededor de ese espacio vacío, mis dedos rozando el gabinete de herramientas. Un trapo lleno de grasa seguía colgado del tirador, como si José acabara de salir hace unos minutos. Todo seguía allí, todo, menos el coche. Me quedé quieta, tratando de respirar, pero cada inhalación traía consigo una punzada de dolor. Cerré la puerta del garaje, sintiendo el peso en el pecho como si cargara una piedra enorme. La puerta del departamento se abrió con un leve empujón y vi a Bianca sentada en el sofá, con las piernas cruzadas y el teléfono en la mano. Llevaba un vestido de seda claro, caro, con un enorme logo de Gucci en el pecho. Sobre la mesa de centro de vidrio frente a ella había una caja naranja brillante. El logo de Hermès resaltaba en relieve, burlándose de mí. Me quedé allí parada, sintiendo cómo la sangre parecía retirarse lentamente de mi cuerpo. Me aclaré la garganta, intentando mantener la calma, y pregunté, «Bianca, ¿dónde está el Mustang de José?» Mi voz sonó ronca, como si yo misma temiera oír la respuesta. Ella no levantó la vista. Sus ojos seguían fijos en la pantalla del teléfono, y contestó con total indiferencia, como si hablara del clima. «Lo vendí. Ese montón de chatarra apenas alcanzó para comprar este bolso». Señaló la caja naranja con el mentón y siguió deslizando el dedo por el teléfono, como si nada. Me quedé paralizada, como si me hubieran arrojado un balde de agua helada en la cara. El Mustang no era solo un coche. Era toda la juventud de José. Eran los días en que los dos pasábamos horas limpiándolo, arreglándolo, riéndonos juntos en el garaje. ¿Y ahora lo llamaba montón de chatarra? Me di la vuelta y salí del departamento sin querer quedarme un segundo más. La puerta se cerró tras de mí, pesada, como si clausurara una parte de mi corazón. Al llegar a casa, me dejé caer en el sillón de la sala, aturdida. Frente a mí, sobre la repisa, estaba una foto de José tomada hace años. Vestía una camisa blanca. Sonreía con aquella luz en los ojos llena de sueños. Lo miré, intentando reencontrar al niño que corría por la casa, que me abrazaba fuerte cada vez que regresaba del trabajo, pero ahora todo lo que quedaba era un vacío. El teléfono de casa sonó con fuerza, rompiendo el silencio mortal. Dudé, sin querer contestar, pero el timbre se volvió cada vez más insistente. Finalmente me levanté y levanté el auricular. Una voz masculina, grave y educada, se oyó al otro lado. «Disculpe, ¿es usted la madre de José Salgado?» Asentí con la voz débil. El hombre continuó. «Soy Esteban Morales,
dueño de la agencia de autos clásicos Morales Automotores. Acabo de comprar el Mustang 1968 a la esposa de su hijo. Señora, su hijo dejó algo muy importante dentro del auto. Creo que debería venir a verlo de inmediato. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, como si quisiera salirse del pecho. ¿Qué cosa?, pregunté, con voz temblorosa. Pero el señor Esteban solo respondió: no puedo decirlo por teléfono. Me dictó la dirección de la agencia, con un tono lleno de compasión, pero también de firmeza. Apresuradamente anoté la dirección en un pedazo de papel, con la mano temblando tanto que las letras quedaron torcidas. Tomé mi billetera, me puse un abrigo viejo y salí corriendo de casa. De pie junto a la acera, hice señas a un taxi que justo pasaba. El taxi avanzó lentamente por las calles familiares de Querétaro, pero yo ni siquiera miré por la ventana. Cerré los ojos y la imagen de Ricardo, mi esposo, apareció con claridad. El día que murió de un infarto, sentí que el mundo entero se derrumbaba. José tenía solo 12 años, demasiado pequeño para comprender del todo el dolor de perder a su padre. Pero lo intentó, realmente lo intentó, para convertirse en el hombre de la casa. Recuerdo su mirada firme cuando me dijo: «Mamá, yo voy a cuidar de ti». Un niño con hombros delgados, pero esas palabras me dieron la fuerza para seguir adelante. Trabajé sin descanso, enseñando en 2 escuelas y tomando clases nocturnas, solo para asegurarme de que José estudiara en la mejor universidad posible. Quería que tuviera el futuro que su padre no alcanzó a construir. Luego recordé el día en que José llegó a casa con un montón de chatarra que llamó un tesoro. Era un Mustang 1968, viejo y oxidado, pero en los ojos de José era un sueño hecho realidad. «Mamá, este será mi obra maestra», dijo riendo, con los ojos brillando. Los fines de semana siguientes los pasamos juntos en el garaje. Yo sostenía la linterna mientras él, cubierto de grasa, desmontaba con cuidado cada tornillo, reemplazaba piezas, ajustaba detalles. Una vez, sin querer, derramé pintura sobre mi blusa y José soltó una carcajada, dibujando una mancha en mi nariz con el dedo. «Ahora sí, mamá, ya eres mecánica también», bromeó. Abrí los ojos y vi que el taxi comenzaba a frenar. Los recuerdos me llevaron a otro día, el día en que conocí a Bianca por primera vez. Fue en una cena familiar. Ella entró a mi casa con una botella de vino caro y una sonrisa radiante como el sol. Era hermosa, encantadora, y no dejaba de elogiar mis costillas asadas. «Doña María, esto está delicioso. Tiene que enseñarme su secreto», dijo con voz dulce. José, sentado a su lado, la miraba con tanta adoración que parecía que el mundo se reducía a solo ellos dos. Pensé que quizá era la mujer que le traería felicidad a mi hijo. Me alegré, de verdad me alegré, al creer que José había encontrado una compañera digna. Pero después de la boda, todo empezó a cambiar. Las llamadas de José los fines de semana se hicieron menos frecuentes, reemplazadas por mensajes cortos. «¿Cómo está, mamá? Estoy muy ocupado. La próxima semana le llamo». Traté de no preocuparme, diciéndome que era normal en un hombre casado. Pero en el fondo sentía una distancia invisible creciendo entre nosotros. La última vez que José vino a cenar solo, lo vi más delgado. Su sonrisa ya no llegaba a los ojos, y noté un moretón tenue en su muñeca. «Me golpeé con una máquina en el taller», dijo, pero evitó mi mirada. Entonces llegó aquella mañana fatídica. El teléfono sonó mientras preparaba café. La taza cayó al suelo cuando la voz impersonal del policía resonó. «Señora, lamentamos informarle que su hijo, José Salgado, ha fallecido en un accidente en la autopista. Los frenos fallaron por desgaste técnico». No recuerdo qué dije, solo sé que me quedé allí, mirando los pedazos rotos de la taza en el suelo, sintiendo que mi corazón también se rompía en 1000 pedazos. En el funeral, me quedé junto al ataúd de José, mirando su rostro tranquilo, como si solo estuviera dormido. Quise tocarlo, quise llamarlo, pero sabía que era imposible. Bianca estaba en una esquina, sin una sola lágrima. No dejaba de hablar por teléfono, en voz baja, pero lo suficientemente fuerte como para que yo escuchara. «¿Cuándo se libera el dinero del seguro? ¿Es mucho dinero?»,
Me giré para mirarla, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Mi hijo aún sin ser enterrado y ella ya pensando en el dinero? Traté de contener mi repulsión, diciéndome que quizá estaba en shock, que no debía juzgarla, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. El taxi se detuvo frente a un edificio grande con un cartel que brillaba bajo el sol. Morales Automotores. Pagué al conductor. Respiré hondo para calmarme y bajé del coche. Empujé la puerta de vidrio de Morales Automotores. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de autos antiguos, cada uno brillando como una joya restaurada con esmero. Un hombre mayor, de cabello entrecano y mirada bondadosa pero firme, salió de una oficina interior. Me tendió la mano, con una sonrisa leve pero llena de compasión. «Señora Duarte, soy Esteban Morales». «Gracias por venir», asentí, estrechando su mano con fuerza. Me invitó a sentarme en una silla de cuero dentro de una pequeña oficina y me sirvió un vaso de agua fría. El señor Morales se sentó frente a mí, entrelazando las manos, con una voz pausada pero sincera. «Lamento mucho la pérdida de su familia. José era un buen muchacho. Venía por aquí de vez en cuando a buscar repuestos. Siempre educado, siempre apasionado al hablar de su Mustang. Al oírlo mencionar a José, el pecho se me apretó. Quise preguntarle qué más sabía de mi hijo, pero solo pude asentir. Me contó que su hija, Sofía, una joven mecánica llena de entusiasmo, se había encargado de revisar y limpiar el Mustang cuando el coche llegó al taller. «Sofía es muy cuidadosa», dijo, con un brillo de orgullo en los ojos. Mientras aspiraba el maletero, notó algo extraño en la alfombra del piso. Estaba abultada, no lisa como debería. Por curiosidad, levantó la alfombra y descubrió una placa metálica hecha con mucha precisión, como si fuera parte del coche. Pero en realidad era la tapa de un compartimento secreto. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Un compartimento secreto? José nunca me había hablado de algo así. Apreté el borde de la silla, tratando de mantener la calma. ¿Y dentro de ese compartimento, qué había?, pregunté con la voz temblorosa, casi en un susurro. El señor Morales no respondió de inmediato. Solo se levantó y me hizo un gesto para que lo siguiera. «Debería verlo usted misma», dijo con voz grave pero firme. Me condujo al área de exhibición, donde el Mustang azul oscuro de 1968 de José estaba allí, reluciente bajo la luz fluorescente. Se veía incluso más hermoso que la última vez que lo vi, como si hubieran cuidado cada detalle. El señor Morales abrió el maletero y levantó la alfombra del piso con cuidado. Señaló una pequeña palanca casi invisible, oculta hábilmente en una esquina. «Aquí», dijo, moviendo suavemente la palanca. Se oyó un leve clic y una parte del piso se abrió, revelando un compartimento metálico pequeño, fabricado con precisión. Mi corazón latía con fuerza, como si fuera a salirse del pecho. Dentro del compartimento había dos cosas: una memoria USB plateada, lisa y sin marca, y un sobre marrón sellado. El señor Morales me entregó un par de guantes de nylon delgados. «Debería ponerse esto», dijo, con un tono lleno de intención. Mis manos temblaban mientras me los colocaba. Luego tomé la memoria USB y el sobre. Me giré hacia el señor Morales, y mi voz, de pronto, sonó decidida. «Quiero comprar de nuevo este coche. ¿Por cuánto lo vendió Bianca?» Él me miró, con una mezcla de sorpresa y respeto en los ojos. Dijo una cifra, exactamente el precio de un bolso Hermès de edición limitada, el mismo que Bianca presumía en su apartamento. No dudé. Saqué mi chequera del bolso y escribí un cheque por la cantidad exacta. Luego añadí otra suma y se la empujé hacia él. «Esto es para agradecerle por su honestidad, a usted y a su hija», dije con firmeza. El señor Morales negó con la cabeza, rechazando el dinero extra. «No tiene que hacerlo, señora Duarte. Solo hicimos lo correcto», pero insistí, casi rogando. «Por favor, acéptelo. De verdad quiero agradecerle». Finalmente, asintió, con una mirada que parecía decir que comprendía mi dolor. «Lo usaré para recompensar a Sofía», dijo. Me entregó el juego original de llaves del Mustang. En el llavero aún colgaba una pequeña figura metálica de un Mustang.
el regalo que le di a José en su 20º cumpleaños. Apreté el llavero en mi mano, me senté en el asiento del conductor y respiré hondo. El olor del cuero viejo y el aceite familiar flotaba en el aire, como si José todavía estuviera allí. Inserté la llave en el encendido y la giré suavemente. El motor rugió con fuerza, suave y potente, como si fuera el corazón de José latiendo todavía. Conduje el Mustang fuera del concesionario. El sol se reflejaba en la pintura azul oscuro, haciéndola brillar como una joya. En el bolsillo de mi abrigo, la memoria USB y el sobre ardían, instándome a abrirlos, a descubrir la verdad. Al llegar a casa, estacioné el coche en el garaje, justo en el lugar donde José solía aparcar su Mustang con tanto cuidado. Entré en la casa, cerré con llave y corrí todas las cortinas. La luz del día quedó afuera, dejando el interior sumido en una penumbra suave. Coloqué la memoria USB plateada y el sobre marrón sobre la mesa de roble. Esos dos pequeños objetos yacían allí, silenciosos, pero como si me suplicaran que los abriera. Me senté, los observé fijamente, con las manos temblorosas sin atreverme a tocarlos. Por fin, saqué un cúter del cajón. La hoja brillaba bajo la tenue luz. Con cuidado corté el borde del sobre, cada movimiento lento, como si temiera dañar lo que había dentro. Cuando el sobre se abrió, 3 cosas aparecieron ante mis ojos. La primera era una impresión a color, tomada de la pantalla de un teléfono. Era una página de un contrato de seguro de vida. El nombre asegurado era el mío, María Elena Duarte. La beneficiaria única, Bianca Cortés. La suma asegurada me mareó. Una cantidad suficiente para vivir sin preocupaciones el resto de la vida. Apreté el papel, sintiendo cómo la sangre se me helaba. Yo nunca había firmado ningún contrato así. La segunda era un trozo de papel arrancado apresuradamente de un cuaderno cuadriculado. Intervenir frenos, sin frenos. Todos pensarán que fue un accidente. Leí y releí la nota. Cada palabra era como una puñalada en el corazón. La tercera eran varios extractos bancarios de la empresa de ingeniería donde trabajaban José y Bianca. Los números bailaban ante mis ojos, grandes sumas de dinero transferidas repetidamente a una cuenta personal desconocida durante meses. Cada transacción llevaba la firma de aprobación de Bianca. Lo comprendí de inmediato. Había malversado fondos de la empresa. Dinero suficiente no solo para comprar un bolso Hermès, sino toda la vida de lujo que siempre soñó. Mis manos temblaban tanto que el papel cayó sobre la mesa. Me levanté, fui a la cocina para servirme un vaso de agua y calmarme, pero temblaba tanto que derramé la jarra. No me importó. Regresé a la mesa y tomé la memoria USB. Encendí mi vieja computadora portátil, esa que José solía burlarse llamándola una reliquia, porque yo insistía en conservarla, aunque ya era más lenta que una tortuga. Inserté la memoria USB. Mi corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Apareció una carpeta, con un solo archivo dentro. Hice doble clic, la pantalla se iluminó y el rostro de José apareció, como si estuviera grabando un diario en video. Se veía demacrado, cansado, con los ojos rojos de no dormir durante varias noches, sentado en su despacho en casa. Su voz era ronca, casi un susurro, como si temiera que alguien lo escuchara. En el video, contaba que había descubierto por casualidad unos gastos inusuales en la empresa. Al investigar más, se dio cuenta de que Bianca había desviado una cantidad enorme de dinero. Pensé que era solo codicia, dijo, con la voz quebrada. Pero luego encontré un borrador de un contrato de seguro de vida en su computadora. Ella planeaba hacerle daño a mamá. Quería simular un accidente de coche, hacerlo parecer como una falla en los frenos. Dejé de respirar, sintiendo que toda la habitación se venía abajo. La pantalla se apagó de golpe. Me quedé inmóvil frente a ese negro absoluto, con la sensación de que el mundo entero se había hecho trizas. El dolor por la pérdida de José fue reemplazado por una verdad mucho más aterradora. Mi hijo no murió en un accidente, tal vez fue asesinado. Y la responsable era Bianca. Después de ver el video de José, permanecí en silencio en la sala. Cuando empezó a oscurecer, salí de mi aturdimiento. Saqué una memoria USB nueva del cajón
y copié con cuidado el video y todos los documentos del sobre. El contrato del seguro, los papeles con notas torpes y los extractos bancarios. Guardé los originales en la vieja caja fuerte de Ricardo, mi difunto esposo, donde solía conservar los recuerdos más valiosos de la familia. La puerta del cofre se cerró con un clic seco. Sabía que no podía llevar todo eso a una comisaría común. Habían sido demasiado rápidos al concluir que la muerte de José fue un accidente, y yo no confiaba lo suficiente como para entregarles esta verdad. Necesitaba a alguien de fiar, alguien que conociera a José, que entendiera el valor de lo que había dejado. Entonces recordé a Consuela Ortega. Consuela fue compañera de universidad de José, una muchacha fuerte con el sueño de convertirse en investigadora criminal. Busqué en el cuarto viejo de José, donde aún permanecían sus cosas de estudiante. El anuario universitario, cubierto de polvo, yacía en un rincón del armario. Pasé las páginas, el corazón acelerado, hasta encontrar la foto de toda la clase. Consuela estaba al lado de José, ambos sonriendo con alegría. Debajo decía, Consuela Ortega, futura investigadora criminal. Apreté el anuario con fuerza, sintiendo que acababa de encontrar una chispa de esperanza. Llamé a la central de la policía de Querétaro, con la voz temblorosa, pidiendo hablar con la inspectora Consuela Ortega. Tras varios minutos de espera y verificación de identidad, escuché una voz cálida pero firme. ¿Señora María? ¿De verdad es usted? No di rodeos, solo dije brevemente. Consuela, soy la madre de José Salgado. Necesito verte. Es urgente. Ella no preguntó nada más, solo respondió. Dígame su dirección. Iré de inmediato. Nos citamos en un café pequeño, escondido en un callejón estrecho que sé que rara vez pasa gente. Llegué temprano, me senté en el rincón más apartado, con la taza de café apretada en la mano pero sin beberla. Cuando Consuela entró, vestida de civil, la reconocí al instante. Seguía teniendo esa mirada firme. Señora María, lamento mucho lo de José, dijo, con voz sincera. Él era un buen amigo. Asentí. La garganta se me apretó. Puse la memoria USB y el sobre con las copias impresas sobre la mesa y se los empujé. Esto es lo que dejó José, dije con la voz áspera. Consuela se puso unos guantes delgados y abrió el sobre con cuidado. Al leer la póliza de seguro de vida a mi nombre, frunció el ceño y su mirada se volvió fría. Al ver la nota que decía, impacto freno, no frenó, todos piensan que fue un accidente. Su rostro se tensó. Conectó la USB a la tableta, se puso los auriculares y vio el video. Observé cada movimiento suyo, vi su mandíbula apretarse y sus ojos enrojecerse cuando se quitó los auriculares. Lo siento, señora María, dijo con la voz quebrada. José no merecía morir así. Respiró hondo y recuperó la compostura profesional. Con estas pruebas, sobre todo el video, hay base suficiente para pedir que se reabra la investigación. Yo me haré cargo personalmente del caso. Explicó que necesitaban recuperar el coche que José manejó el día del accidente, que ahora está en el depósito de la compañía de seguros, para peritar de nuevo el sistema de frenos. Asentí. Si lo que dijo José era cierto, Bianca no solo había intentado matar a mi hijo, sino que ahora me tenía a mí en la mira. Pasó una semana en silencio y tensión. No salí de casa, me quedé dando vueltas en el garaje, junto al Mustang. El timbre del teléfono me sobresaltó, como un cuchillazo que rompió la calma. Contesté, el corazón me latía a 1000. Sonó la voz de Consuela, fría y rotunda. Señora María, ya tenemos los resultados de la pericia. No fue desgaste técnico. El cable del freno fue cortado intencionalmente con una tenaza profesional. El corte es muy limpio. Esto es un homicidio. No hay duda. Las piernas se me aflojaron y tuve que apoyarme en la mesa para no caer. ¿Cuál es el siguiente paso?, pregunté, débil. Consuela respondió que recopilarían más pruebas contra Bianca, pero que ese proceso tomaría tiempo y debía ser totalmente secreto. Tiene que tener cuidado, dijo. Estoy de acuerdo en que Bianca podría actuar de nuevo, y esta vez usted podría ser el objetivo. Sus palabras me helaron la espalda. No podía quedarme sentada esperando como una presa. Después de colgar, tomé una decisión audaz.
Un viejo amigo me había hablado de una agencia de detectives privados de confianza. Me puse en contacto con ellos y les pedí que vigilaran a Bianca, que averiguaran qué hacía y qué planes tenía. Pocos días después, el detective llamó. Su voz era grave y cautelosa. Señora Duarte, Bianca Cortés tiene una gran deuda en los casinos de León. Lo más importante, acaba de comprar un boleto de avión solo de ida a Madrid, con salida el 25 del mes que viene. Parece que se está preparando para huir, lo entendí al instante. Bianca no se iría con las manos vacías. Buscaría la manera de sacar el dinero del seguro que me corresponde antes de desaparecer. Me quedaba menos de un mes. Esa noche, estaba sentada en la cocina cuando sonó el teléfono. En la pantalla apareció el nombre de Bianca y sentí que el corazón se me detenía por un segundo. Respiré hondo, intenté mantener la calma y contesté. Hola mamá, soy yo, ¿cómo está? La voz de Bianca sonaba dulcemente falsa, como si estuviera actuando en una obra escrita por ella misma. Respondí con un tono débil, fingiendo ser una madre anciana y frágil, hundida en el dolor. Estoy bien, Bianca. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Hizo unas cuantas preguntas vacías, con una voz monótona, como si estuviera leyendo un guión. Luego, de repente, cambió de tema, con un tono suave, pero con un filo que yo percibí de inmediato. Hablé con el dueño de la agencia de autos. Me dijo que usted compró de nuevo el Mustang de José. ¿Por qué no me lo dijo? Sabía que ahí comenzaba su teatro. Ya sabía que yo había recuperado el coche, y eso la tenía preocupada. Pero también sabía que esta era mi oportunidad para darle la vuelta a la situación. Carraspeé, fingiendo estar conmovida, como una madre que no puede desprenderse del recuerdo de su hijo. No podía soportar que su recuerdo terminara en manos de otro, Bianca. Ver el auto me hace sentir que José todavía está aquí. Dejé que mi voz temblara a propósito, para que creyera que yo era débil y fácil de manipular. Del otro lado hubo un breve silencio, y escuché su respiración ligera, llena de emoción, como si acabara de ver a su presa caer en la trampa. Sabía que había mordido el anzuelo. Lo entiendo, mamá, dijo Bianca, con una dulzura tan falsa que dolía, como si realmente le importara. Pero un coche viejo no es seguro. Mire, conozco a un mecánico muy bueno. Puedo pedirle que revise el Mustang para que usted pueda usarlo tranquila. La palabra seguro en su boca me heló la sangre. ¿Segura? ¿Ella se atrevía a decir eso después de hacer que José muriera en un accidente preparado? Fingí estar conmovida, con voz temblorosa. Ay, eso estaría muy bien. Gracias, Bianca. Qué atenta eres. Casi pude oír su sonrisa satisfecha a través del teléfono. No hay de qué, mamá, respondió, con una voz suave como el viento. Mañana la llamo para avisarle la hora, ¿sí? Cuando colgó, seguí allí, con el teléfono apretado en la mano. Estaba lista para enfrentarla. De inmediato, llamé a Consuela. Mi voz era urgente, casi un susurro. Señora Consuela, soy yo. Ella va a actuar. Dijo que mandará a un mecánico a revisar el Mustang. Al otro lado, hubo silencio unos segundos. Escuché cómo Consuela respiraba hondo, procesando la información. Luego habló con firmeza y determinación. Perfecto, señora María, acepte. Esta es la oportunidad que estábamos esperando. Nosotros nos encargaremos de todo. A la mañana siguiente, sonó el timbre. Abrí la puerta y vi a Consuela. Llevaba un abrigo sencillo, sin ningún indicio de su uniforme policial. Traía un maletín pequeño y una mirada decidida, aunque algo preocupada. Señora María, vine temprano porque no tenemos mucho tiempo, dijo, entrando con paso firme. Asentí, caminando despacio detrás de ella. Consuela puso el maletín sobre la mesa del comedor, lo abrió y dentro había una laptop profesional y una memoria USB nueva. Señora María, antes de que organicemos todo para esta tarde, quiero que vea esto. Mi equipo lo encontró anoche. Su voz era baja, pero sentí la gravedad de cada palabra. Me senté, aferrando el borde de la mesa. Consuela explicó que su equipo había rastreado el recorrido de José el día del accidente, usando los datos de su teléfono. Lo sorprendente era que José no había conducido el Mustang ese día.
En lugar de eso, fue a una tienda de autos de alquiler en las afueras de la ciudad, llamada Rápido Rentals. Al principio estábamos muy confundidos, dijo Consuela, con la mirada fría. ¿Por qué José iba a rentar un auto si ya tenía el Mustang? Pero cuando revisamos la cámara de seguridad del local, todo quedó claro. Ella conectó la USB a la computadora y abrió un video. La pantalla mostraba imágenes en blanco y negro, algo interferidas, de la cámara de seguridad del estacionamiento de Rápido Rentals. Apreté con fuerza el apoyabrazos del asiento, sentí como si me faltara el aire. El video comenzó. Un sedán oscuro, un coche común, entró al estacionamiento. Bianca bajó del asiento del conductor, llevaba una chamarra con capucha. Miró a su alrededor, como si temiera que alguien la viera, y luego se apresuró hacia la parte trasera del auto. La cámara estaba bastante lejos, pero lo suficiente para que yo viera a Bianca agacharse bajo el coche, junto a la rueda delantera izquierda. Se movió durante aproximadamente 1 minuto, ágil pero con mucho cuidado. Luego se incorporó, se sacudió las manos y salió de la oficina de la agencia de alquiler con una tranquilidad escalofriante. Sentí la sangre como si se me helara en las venas. Unos 10 minutos después apareció José. Entró corriendo a la oficina, con un maletín en la mano, la expresión tensa. Poco después salió junto con un empleado, con la llave del sedán oscuro en la mano. No revisó el auto, solo arrojó el maletín en el asiento trasero, subió y se fue manejando. Esa fue la última vez que mi hijo fue visto con vida. Consuela pausó el video, su mirada cargada. El empleado de la agencia confirmó que la persona que figuraba como arrendataria y que pagó con tarjeta de crédito es Bianca Cortés. Ella dijo que había rentado el auto porque su esposo tenía un viaje de trabajo imprevisto. José solo vino a recoger el auto. Sus palabras me atravesaron como un puñal. Todas las piezas encajaron. Esto no fue un accidente fortuito, no fue una falla mecánica. Bianca lo había planeado meticulosamente, paso a paso, para asegurarse de que José nunca volviera. Aprieté el apoyabrazos con tanta fuerza que se me pusieron los nudillos blancos, conteniendo la rabia que ardía en mi pecho. Ella lo hizo todo, susurré, con la voz quebrada. Consuela puso la mano sobre la mía, su mirada llena de compasión. Lo sé, doña María, pero la haremos pagar. En ese instante sonó mi teléfono. En la pantalla aparecía el nombre, Bianca. Mi corazón latía a 1000, como si fuera a romper mi pecho. Miré a Consuela. Ella asintió, con la mirada resuelta. Conteste como si nada. Ponga en manos libres. Necesito oír lo que diga. Respiré hondo, traté de mantener la calma y atendí la llamada. Mamá, soy yo. Sonó la voz de Bianca, dulce como la miel, pero yo percibí la falsedad en cada sílaba. Llamaba para avisar que hoy en la tarde, como a las 3, mi esposo y yo pasaremos. ¿Va a estar en casa, mamá? Miré a Consuela. Ella me animó con la cabeza. Sí, mamá está en casa. Te espero, respondí. Al colgar, sentí que se me doblaban las piernas. Consuela me miró, con una mezcla de dureza y consuelo. Esta es la oportunidad de oro, doña María. Ella repetirá su comportamiento. Vamos a colocar cámaras ocultas en su garaje. Mi equipo se apostará en las casas vecinas. Usted actúe con normalidad y déjenos a nosotros el resto. Abrió su maletín, sacó varios aparatitos diminutos y explicó que eran cámaras y micrófonos minusculísimos, diseñados para grabar todo sin ser detectados. Los colocaremos en los rincones más ocultos del garaje. Si Bianca hace algo, tendremos pruebas que no podrá negar. A las 3 en punto de la tarde, el timbre sonó. Un sonido frío que cortó la quietud de la casa. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera romperme el pecho. Sabía que ese momento lo cambiaría todo. Fui a abrir la puerta, intentando mantener una expresión tranquila. Frente a mí estaba Bianca, con una sonrisa radiante pero falsa, y un hombre alto, robusto, vestido con un uniforme de mecánico. Llevaba una caja grande de herramientas y su mirada era completamente inexpresiva. «¿Mamá?», dijo Bianca con voz dulce, acercándose a darme un abrazo rápido,
como por compromiso. Él es Miguel, el mejor mecánico que conozco. Asentí, sonreí y los invité a pasar. ¿Quieren un poco de agua?, pregunté, con la intención de que Bianca siguiera creyendo que yo era fácil de manipular. Serví 2 vasos de agua. Mi mano temblaba ligeramente, pero no por miedo, sino por la tensión de quien sabe que está a punto de jugar una partida peligrosa. Bianca negó con la cabeza, rechazando el vaso, mientras sus ojos recorrían la sala, inspeccionando cada rincón. Miguel solo asintió en señal de agradecimiento, sin beber, permaneciendo inmóvil, esperando. Los llevé al garaje, donde el Mustang reposaba bajo la luz blanca del fluorescente. «Aquí está el auto», dije en voz baja pero firme. Bianca asintió y miró a Miguel. «Revísalo bien, que no se te escape nada», le dijo, con un tono que fingía preocupación, aunque percibí la tensión detrás de sus palabras. Miguel asintió, abrió el capó y empezó a trabajar. Revisó el aceite, la batería, los cables, murmurando términos técnicos que yo no comprendía. Bianca se mantuvo cerca, haciendo preguntas de vez en cuando, como si fuera una hija atenta. «¿Cómo están las llantas? ¿El motor suena bien?». Pero sus ojos no dejaban de vigilarme, asegurándose de que yo no sospechara nada. Yo permanecía a cierta distancia, con las manos entrelazadas. Sabía que, en algún lugar afuera, Consuela y su equipo observaban todo a través de las cámaras ocultas, escuchando cada palabra mediante un micrófono diminuto. Cada segundo se sentía como un siglo, y tuve que hacer un esfuerzo enorme para mantener mi rostro sereno, como el de una madre anciana e ingenua. Después de unos 30 minutos, Miguel cerró el capó y se limpió las manos con un trapo del maletín. «Todo está en orden, señora», dijo con voz monótona, sin emoción. «El motor sigue en buen estado. Solo hay que cambiar el aceite y llenar las llantas, y el auto funcionará perfecto». Guardó sus herramientas con movimientos rápidos, como si quisiera marcharse cuanto antes. Bianca sacó la cartera y le pagó con un fajo de billetes, sonriendo. «Gracias, Miguel. Hiciste un gran trabajo». Miguel asintió, tomó su caja y se fue sin mirar atrás. Cuando la puerta del garaje se cerró tras él, Bianca se acercó al Mustang, deslizando su mano por la pintura brillante, con una mirada que destilaba una extraña satisfacción. «Déjame revisar una última vez para estar segura», murmuró suavemente, como hablando consigo misma. «A veces los mecánicos no son tan cuidadosos como la familia». Sus palabras me helaron la sangre. Aquí estaba el momento decisivo. Sabía que no pensaba revisar nada. Estaba buscando la oportunidad de repetir lo que le había hecho a José. Me miró, con la sonrisa aún en los labios, pero con los ojos fríos como el hielo. «Mamá, entre a descansar, aquí hay mucho polvo». Enseguida termino y entro, asentí, fingiendo indiferencia, y caminé hacia la puerta de la casa. Pero no entré del todo. Me quedé detrás de la puerta entreabierta, conteniendo la respiración, observando por la rendija. Bianca echó un vistazo hacia la entrada, asegurándose de que ya no estaba. Al no ver movimiento, comenzó a actuar. Ella volvió a abrir el capó, con movimientos rápidos pero llenos de cautela. Sacó de su bolso un par de guantes delgados y se los puso con la precisión de alguien que sabía exactamente lo que hacía. Luego, desde el fondo del bolso, sacó un pequeño alicate especializado, su hoja de acero brillando bajo la luz. Contuve la respiración, con los ojos fijos en cada uno de sus movimientos. Ella se inclinó, localizó el conducto del líquido de frenos y cortó una línea de forma limpia y precisa. Unas gotas de líquido cayeron al suelo, reluciendo. Limpió cuidadosamente el corte con un paño, guardó el alicate en el bolso y cerró el capó con suavidad, como si nada hubiera pasado. Cada uno de sus gestos era frío, calculado, el de alguien que ya había hecho eso más de una vez. Yo estaba detrás de la puerta, con las manos apretadas en puños, sintiendo una mezcla de rabia y horror. Pero antes de que pudiera reaccionar, la puerta del garaje se abrió de golpe. Consuela y 2 policías de civil irrumpieron, veloces como un relámpago. «Bianca Cortés está arrestada». Consuela mostró su placa, con una voz firme que resonó en el estrecho espacio del garaje. Bianca se quedó paralizada, el rostro tan pálido como el papel. Se volvió hacia mí, que aún estaba detrás de la puerta.
Su mirada pasó de la sorpresa a un odio feroz, como una fiera acorralada. «Usted me tendió una trampa», gritó con voz aguda, señalándome con el dedo. «Vieja desgraciada, todo es culpa suya». Se revolvía mientras los policías se acercaban, tratando de lanzarse hacia mí, pero ellos la sujetaron rápidamente y la esposaron. El chasquido seco del metal al cerrarse sonó como el punto final de su farsa. Los vecinos empezaron a reunirse frente a la casa, curiosos, mirando cómo los policías llevaban a Bianca al coche. Ella seguía gritando, pero su voz se iba apagando mientras la empujaban dentro del vehículo. El día del juicio, me senté en la primera fila. El ambiente era frío, solemne. Solo se oía el roce de papeles y alguna tos aislada. Consuela estaba a mi lado, su mano sobre la mía, un gesto silencioso de apoyo. Miré hacia el estrado, donde una fotografía de José descansaba entre las pruebas. Su rostro radiante parecía mirarme desde allí. La puerta lateral de la sala se abrió y Bianca entró, vestida con un uniforme beige de prisionera. Estaba mucho más delgada, el rostro demacrado, su cabello, antes impecable, recogido de cualquier manera. Me lanzó una mirada cargada de rencor, como si yo fuera la culpable de su caída. La miré directamente a los ojos, sin apartar la vista. Ya no le tenía miedo. El juicio comenzó. El abogado de Bianca, un hombre de mediana edad con un costoso traje, se levantó con una voz segura pero calculadora. Argumentó que no existía una prueba directa que vinculara a Bianca con la muerte de José, que ella era solo una esposa angustiada, engañada por la policía en un momento de crisis emocional. Habló sobre el video en el garaje, asegurando que había sido un acto impulsivo, sin intención de causar daño. Bianca permanecía inmóvil, con el rostro vacío, repitiendo: «Soy inocente», como un loro, siguiendo las indicaciones de su abogado. Llegó el turno de la fiscalía. Una gran pantalla descendió en medio de la sala. La fiscal, una mujer seria con una voz firme y cortante, comenzó: «Presentaremos pruebas que demuestran que la acusada, Bianca Cortés, planificó y ejecutó el intento de asesinato de José Salgado con plena intención». La sala quedó en silencio cuando se proyectó el primer video. Las imágenes de la cámara de seguridad de Rápido Rentals. Bianca se agachaba bajo el coche, manipulando los frenos con escalofriante frialdad, y luego salía tranquilamente de la oficina. Minutos después, José aparecía, tomaba ese coche apresurado y lo conducía, sin saber que sería su último viaje. Bianca empezó a temblar, con las manos aferradas al borde de la mesa. Su abogado se levantó de inmediato, alegando que el video carecía de contexto, pero el juez lo desestimó y ordenó continuar. Se proyectó el segundo video, una imagen nítida de la cámara oculta en mi garaje. Todos en la sala vieron a Bianca, con unos guantes delgados, usando unos alicates para cortar los frenos del Mustang, con movimientos firmes y precisos. El sonido del clic del metal resonó en el silencio absoluto, como una cuchillada en el aire. Escuché los murmullos de la gente a mi alrededor, pero mis ojos no se apartaban de Bianca. Ella bajó la cabeza, el cabello cubriéndole el rostro, pero pude ver cómo le temblaban los hombros. En ese momento, Bianca perdió toda compostura. Se levantó de golpe y gritó: «¡Deténganlo! ¡Deténganlo ya!». Su voz era aguda, llena de pánico, y se sujetaba la cabeza con ambas manos, como si quisiera detener las imágenes en la pantalla. La sala se llenó de ruido. El juez tuvo que golpear el mazo varias veces para imponer orden, pero Bianca no se detuvo, rompió en llanto, y luego el llanto se transformó en una risa histérica, desquiciada. «Sí, fui yo corté los frenos del coche», gritó, con la voz quebrada. La sala entera quedó paralizada, todas las miradas se centraron en ella. Se puso de pie y señaló el retrato de José con una mirada encendida de odio. Pero no crean que él era inocente, José también era un hipócrita. Sus palabras me atravesaron el corazón como un cuchillo. Apreté la mano de Consuela, luchando por no caer. Bianca continuó, con una voz cargada de amargura. Él malversó dinero de la empresa durante años, para enviárselo a su maldita examante en Guadalajara. Ella fracasó en sus negocios, y él usó el dinero de la empresa para mantenerla. Sentí que todo me daba vueltas.
como si el mundo se derrumbara otra vez. José, mi hijo, mi orgullo, ¿ocultaba algo así? Bianca siguió gritando. Lo descubrí y quise usarlo para obligarlo a callar sobre mis deudas. Pero él me amenazó con denunciarme. Dijo que si moría me arrastraría con él. Entonces supe que había descubierto que yo también había robado. Éramos del mismo tipo de gente. Soltó una risa seca, con la mirada enloquecida. Ese día fue el destino. El cielo me ayudó. El Mustang se le pinchó una llanta y no podía moverse. Estaba desesperado por llegar a una reunión fuera de sí. Yo, tan amable, fui a alquilarle un coche. Él confió en mí, sin sospechar nada, y condujo directo hacia su muerte. La sala del tribunal quedó en un silencio sepulcral. La confesión de Bianca cayó como una ola gigante, arrasándolo todo. Yo me quedé allí, incapaz de llorar o hablar. El dolor por la pérdida de José se mezcló con una verdad devastadora. Mi hijo no era perfecto. También tenía errores, secretos que me había ocultado. El juicio terminó poco después. Con su confesión pública y las pruebas irrefutables, Bianca fue condenada a cadena perpetua por intento de asesinato, fraude de seguros y malversación de fondos. Cuando se la llevaron, ya no me miró. Solo bajó la cabeza y caminó, convertida en una sombra. El caso se cerró, pero las heridas que dejó en mi corazón seguían abiertas. La prensa rodeó mi casa durante varios días, los camiones de los canales de noticias llenaban la pequeña calle, y los flashes de las cámaras destellaban cada vez que yo, por accidente, corría las cortinas. No salía, no contestaba el teléfono, solo me encerraba en mi propia casa. Consuela, con la dedicación de una amiga más que de una inspectora, se encargó de todo, desde hablar con los medios hasta asegurarse de que me dejaran en paz. Señora María, usted necesita tiempo, me dijo con voz suave pero firme. Déjeme a mí ocuparme de esto. Solo asentí, sintiendo que flotaba dentro de un sueño del que no podía despertar. Una semana después, Consuela vino a mi casa con el informe final de la investigación. Se sentó frente a mí en la mesa del comedor, abrió su maletín de siempre y colocó un expediente delante de mí. Señora María, verificamos la declaración de Bianca, comenzó con voz grave. Ella tenía razón sobre José. Sus palabras fueron como otra puñalada directa al corazón. La policía había encontrado pruebas de transferencias de dinero hechas por José a una mujer en Guadalajara, una antigua amante, tal como Bianca había gritado durante el juicio. Ambos, mi hijo y mi nuera, habían desviado dinero de la empresa por separado, cada uno por sus propios motivos egoístas. José, por un viejo amor. Bianca, por sus deudas de juego y su vida de lujos. Sus culpas los habían arrastrado a un círculo de autodestrucción que también me había consumido a mí, una madre que solo quería amar y proteger a su hijo. Tomé el expediente, pero no lo abrí. No necesitaba leer más para saber la verdad. José, el hijo que yo creía mi mayor orgullo, había llevado una vida que yo desconocía por completo. Miré su foto sobre la chimenea, su sonrisa radiante, sus ojos llenos de vida. Y me pregunté hasta qué punto realmente había conocido a mi propio hijo. Consuela puso su mano sobre la mía, con una mirada llena de compasión. Señora María, José se equivocó, pero la amaba. El último video que dejó lo demuestra, asentí, aunque por dentro solo quedaba un vacío helado. No sentía rabia hacia José, pero tampoco podía negar el dolor de saber que me había mentido. Días después, la policía devolvió el Mustang tras finalizar la investigación. Lo trajeron y lo estacionaron en mi garaje, reluciente, igual que cuando José lo cuidaba con esmero. Pero al verlo, ya no sentía alegría ni nostalgia. Se había convertido en un símbolo de engaño y traición, de José, de Bianca y de todos esos años en los que viví engañada, creyendo tener una familia feliz. Toqué la pintura azul oscuro, el frío me recorrió los dedos. Los días en que madre e hijo arreglábamos el coche juntos, riendo en el garaje, ahora eran solo fragmentos rotos y manchados. Me quedé allí un largo rato, intentando encontrar al José de aquellos tiempos, pero ya no quedaba nada. Llamé a don Esteban,
el dueño de Morales Automotores. Mi voz sonaba tranquila, aunque por dentro era pura tormenta. Señor Esteban, quiero vender el Mustang, dije sin dar explicaciones. Él no preguntó por qué, solo respondió en silencio. Enviaré a alguien de inmediato, señora Duarte, contestó con tono comprensivo. Al día siguiente, un camión llegó para llevarse el coche. Me quedé en el patio, mirando cómo desaparecía por la calle, sin volver la vista atrás. No quería conservar nada que me recordara las heridas que aún no sanaban. La decisión de irme de Querétaro llegó a mí de manera natural, como si fuera lo único que quedaba por hacer. Cada rincón, cada calle de esta ciudad llevaba la huella de José, desde el café donde solía llevarme a desayunar hasta el parque donde corría de niño. No podía seguir viviendo en un lugar lleno de recuerdos dolorosos. Puse en venta la casa, ese lugar que había albergado toda una vida de felicidad y sufrimiento de mi familia. Empacar fue sencillo. Solo llevé una pequeña maleta con algo de ropa, unos cuantos documentos y la única foto de José cuando era un niño, con su sonrisa inocente y sus ojos aún sin mancha del mundo. Tomé la foto, acaricié suavemente su rostro y susurré: No estoy enojada contigo, José, pero necesito empezar de nuevo. Con el dinero de la venta de la casa y del Mustang, llegué a la terminal de autobuses en el centro de la ciudad. El vendedor de boletos, un anciano de sonrisa amable, me preguntó a dónde quería ir. Pensé por un momento y respondí: Deme un boleto hacia el sur. No tenía un destino en mente ni un plan definido. Solo sabía que debía alejarme de este lugar, hacia una tierra nueva donde pudiera encontrar la paz para mi alma llena de cicatrices. Sentada en el autobús, miré por la ventana y vi cómo Querétaro quedaba atrás. Los edificios color tierra, las calles sombreadas por árboles, todo se desvanecía lentamente bajo la luz del atardecer. No lloré. Las lágrimas se habían agotado hace mucho, dejando un vacío que sabía que me acompañaría por siempre. No perdoné a Bianca. Ella me arrebató a José y convirtió mi vida en una cadena de sufrimiento. Tampoco pude justificar lo que José hizo, los secretos que me ocultó, los errores que dejó tras de sí. Pero elegí perdonarme a mí misma. Hice todo lo que una madre puede hacer: amar, sacrificarme y luchar por la justicia de mi hijo. Ahora necesito soltar el odio, dejar atrás el dolor para no seguir hundiéndome. El autobús avanzó, llevándome hacia el sur, hacia las tierras tranquilas de México que nunca había conocido. No sé qué me espera, pero por primera vez en muchos meses sentí una pequeña chispa de esperanza. Cerré los ojos, dejé que mi respiración se mezclara con el suave ruido del motor y me susurré a mí misma: Vas a estar bien. Mi viaje ahora es para reencontrarme, sanar las heridas y seguir viviendo, no por nadie más, sino por mí. Después de todo lo vivido, entendí que el odio solo hace que uno se hunda más en la oscuridad. La muerte de José, la traición de Bianca y los secretos dolorosos que mi hijo guardó me enseñaron que el amor, sin honestidad, puede volverse una carga destructiva. Creí que conocía a todos los que amaba, pero a veces, quienes más cerca están son los mayores enigmas. La vida no nos deja escoger quién tiene la razón, pero sí nos da el poder de decidir cómo seguir adelante. Yo elijo soltar, no porque olvide, sino porque no quiero que el dolor defina el resto de mi vida. Perdonar no es justificar el pecado, sino devolverle la libertad al corazón, para que pueda estar en paz, incluso si el mundo se derrumba a nuestro alrededor. La historia que acabas de escuchar ha cambiado de nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? En verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías el silencio para mantener la paz o tendrías el valor de enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y estoy segura de que la valentía nos llevará a días mejores. Ahora, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Creo que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.